Muchas gracias por estar con nosotros en el Café de la Lluvia, en este espacio de cultura. Te lo Muchas agradecemos gracias a ti, muchísimo. Javier, por invitarme. Eres co-director de una exposición que está en el Museo de San Isidro de Madrid, que puede verse de Ujú. manera gratuita, Debot 1954-1964, una muestra que se articula a través de varios materiales, pero digamos que el material principal es la fotografía. Sí, porque nuestro objetivo era presentar el resultado de una quincena de años investigando en archivos, eh, varios archivos y museos eh, en Egipto, en España, pero luego se fueron abriendo las posibilidades y hay documentación de bastantes otros lugares en torno al desmontaje y excavación arqueológica del templo de Ebot. El proyecto Tajut investiga el templo de Ebot, digamos, en su integridad y la exposición queríamos centrarnos solo en esos años dramáticos para Nubia que supuso en la construcción de la presa de Asuán, la inundación de la antigua Baja Nubia y por tanto todo lo que implicó perder la posibilidad de volver a excavar allí y además lo que habría sido hundirse, que los templos quedaran hundidos en, bajo las aguas y el proceso, todas las actividades que se desarrollaron para documentarlos y a partir de determinado momento se planteó salvarlos, que no se planteó al principio, pero cuando ya se decidió, bueno, se vio la posibilidad de hacerlo y se encontraron los recursos, pues se decidió, cuando se empezó a decidir también salvarlos, no todos se pudieron salvar, pero bueno, y la exposición se centra en esos años críticos entre el momento en que se decide que se va a construir la presa de Asuán, que es 1954, las primeras noticias de la decisión tomada por el gobierno egipcio de construir esta infraestructura para la industrialización del país, y el año 64, que es cuando se inicia el bombeo de agua hacia la central eléctrica y ya los templos bueno, el emplazamiento de los antiguos templos había quedado inundado. Todavía pudieron seguir excavando, pero ya solo las zonas en la parte alta de los wadis, los laterales, donde todavía no había llegado el agua. Hubo misiones, por ejemplo, la misión arqueológica española en Nubia, que viajó todavía después del 64 y trabajaban en barca. Estaban trabajando en los grabados rupestres y a los grabados rupestres no llegaban a pie, sino que llegaban en la barca y tenían que estar trabajando desde la barca. Bueno, vaya peripecias, ¿eh? Esto es Sí, ya sí, sí. historiografía pura y dura de ese intento de investigar, ¿no? De investigar aquello que quedaba después de aquel instante, de aquel instante largo, dilatado, que fue la construcción de la presa de Asuán. Vamos a ver si te parece, para situar a los oyentes y televidentes, vamos a dibujarles un contexto porque hay una exposición, como hemos dicho, en el Museo de San Isidro de Madrid, acerca de esa etapa que vivió el Templo de Debod, que hoy está ubicado en una zona, ¿no?, que es el antiguo cuartel de la montaña, en Príncipe Pío, cerca de Príncipe Pío. Vamos a quedar con Príncipe Pío. Pero claro, vamos a ver lo que es ese templo, porque mucha gente pasea por Madrid, ve el templo, y no sabe o desconoce realmente de dónde procede el templo exactamente, la historia del propio templo, por qué se construye ese templo, a quién se dedica ese templo. Entonces, si te parece, vamos a hacer esa breve descripción del contexto histórico en el que se crea el templo, cómo latía el antiguo Egipto en aquella época, en qué época es, la cronología y las funcionalidades del templo. Haznos ese panel, por favor. Pues el templo estaba construido, en realidad no en Egipto, estaba construido en la Baja Nubia, de manera que realmente estaba, desde un punto de vista político, geográfico, ya un poquito al sur de la frontera natural de Egipto, que era la primera catarata. El propio templo, decimos que es un templo egipcio, pero el núcleo central en realidad es una construcción nubia, está hecho por un rey nubio, de manera que habría que matizar que es nubio egipcio o meroíta egipcio. Las circunstancias de la construcción son muy particulares porque
Estamos en el Egipto después de Alejandro Magno. El país se dirige desde Alejandría, ya se había fundado Alejandría, se dirige desde Alejandría y pasados un centenar de años, el sur de Egipto se rebela contra la ciudad de Alejandría, consideran que son unos extranjeros los que están gobernando desde allí, y es verdad que los primeros Ptolomeos se veían un tanto ajenos a la población egipcia, y el sur de Egipto se independiza. La Tebaida tiene durante una treintena de años sus reyes independientes, y esta circunstancia lo aprovechan los reyes de Meroe. Igual os estoy liando mucho, pero un reino en el Sudán actual. De hecho, la capital Meroe estaba pues, relativamente cerca de Jartún, de la capital actual de Sudán. El reino de Meroe aprovecha para controlar la Baja Nubia, que ni la puede controlar ya Alejandría, porque el sur de Egipto se ha independizado, y los reyes de la Tebaida independiente no tienen la capacidad tampoco para oponerse a la actividad de los reyes de Meroe, de manera que controlan hasta esa región, y se construye el rey gobernante en ese momento, Adi Halamani, hace construir la capilla central. Algunos autores han pensado si podría ser un poquito anterior, si podría haberse empezado antes, con Ptolomeo IV, bueno, pero en realidad los textos que tenemos escritos en la capilla central del templo, todos lo que está escrito es el nombre de Adi Halamani, de manera que se puede especular, pero a partir de las evidencias no se puede plantear que sea una construcción anterior. Es verdad que el templo de Daca había sido una colaboración entre un rey de Alejandría y un rey de Meroe, de manera que ese es digamos, el argumento para que algunos autores pensaran que cabría también la posibilidad de que el templo de Bot se hubiera iniciado en esa política de construcción eh, apoyada por las dos cortes, por Alejandría y por Meroe. Y es un templo un poquito particular, es un templo no muy grande, y el núcleo original es aún más pequeñito, es la capilla central. Cuando visitamos el templo es solo la capilla central, era solo una capilla, un edificio que no tiene una única nave, y era muy original, pues estaba dedicado a dos dioses. Normalmente un templo está dedicado a un dios, y este estaba dedicado a Dios, estaba dedicado a la divinidad local, a Amón de Devot. Era muy frecuente en Nubia que hubiese dioses carnero. De hecho, la última década ha habido especialistas en Nubia que se han planteado si los dioses carneros egipcios no serán de origen nubio. Normalmente siempre hemos visto la historia de Nubia desde la óptica de Egipto. Normalmente somos los egiptólogos los que terminamos dedicando a Nubia, y entonces todo lo vemos desde nuestra perspectiva egipcia. Entonces siempre mirando desde el norte, el norte era el que mandaba, y Nubia no era tan importante. Y los especialistas en Nubia en los últimos años han planteado la posibilidad de que los dioses nubios de Egipto y algunas otras divinidades sean realmente de origen nubio, porque hay muchísimas divinidades carnero en Nubia, y Amón de Devot es uno de esos dioses carnero. eh, es la divinidad local de Devot. Y luego además también está incorporada la diosa Isis. El templo, uno de los templos principales de la diosa Isis, estaba en la frontera de Egipto con Sudán, con Nubia, en la primera catarata, en la isla de Philae. Es uno de los grandes templos. Los nubios veneraban a Isis. De hecho, tenían la costumbre de las visitas periódicas, peregrinaciones hacia el santuario. Por eso probablemente se interesaron por la construcción de este santuario aquí, porque formaba parte el culto a Isis, incluía que se realizaran peregrinaciones de la diosa. Se la sacaba en barco y navegaba hacia el sur, hacia Nubia, en un barco, y iba teniendo estancias periódicas en distintos santuarios, y la capilla central del templo de Bot debió de ser en origen una capilla para que la estatua de la diosa reposara en ese viaje hacia el sur que hacía todos los años. ¿Cuándo dejó el templo de utilizarse como templo? ¿Cuándo perdió su sentido? Eh, a ver, como hoy, desde una perspectiva actual, te diría que siempre tuvo función. Lo que pasa es que unas veces, evidentemente, te estás refiriendo a la función religiosa, Eso pero es. como siguió construido, la población local siguió dándole algún tipo de, algún tipo de evidencia. Y lo sabemos porque hemos estado estudiando los graffiti del templo, y a través de los graffiti hemos podido reconstruir la historia del edificio, no solo cuando era el centro del culto
a estos dos dioses, sino también cuando se desacralizó y siguió siendo un edificio construido y la población local seguía visitándolo, utilizándolo de una u otra manera. Eh, no, solo tenemos las paredes y por lo tanto es muy difícil desde la perspectiva que tenemos ahora de analizar la historia completa de los edificios desde que se construyen hasta nuestros días, hemos perdido nuestra fuente fundamental que sería el suelo. Ya no tenemos el suelo porque ese se quedó allí, claro, lógicamente. Lo que tenemos son solo las paredes. Pero a través de los graffiti podemos saber, bueno, todos los templos, ¿sabes? A partir del 313 del Edicto de Milán, el cristianismo se convierte en religión permitida y en menos de un siglo se convierte en la religión predominante. En el Imperio Romano, el santuario de Egipto estaba dentro del Imperio Romano y hacia el 380, no hacia, si no recuerdo mal, es en el 380, el, el decreto de Tesalónica o Edicto de Tesalónica eh, prohíbe los cultos paganos, aunque la realidad es que en privado siguió habiendo familias que mantenían sus cultos tradicionales, y no queremos llamarlos paganos, que no deja de ser un término un tanto despreciativo, los cultos tradicionales. Y específicamente el templo de Philae, de Isis en Philae, tuvo una historia muy particular porque la población de Nubia consiguió que un acuerdo con el Imperio Romano, ya bizantino para entonces, ya el Imperio de Oriente, para que se permitiera que se mantuviera el culto a la diosa Isis, porque era una diosa que ellos veneraban y las prohibiciones del cristianismo no se sentían afectados por ellas. Ellos querían seguir venerando a la diosa Isis. Y en el templo de la diosa Isis en Philae se mantuvo el culto tradicional, pagano, si prefieres el término, durante al menos un siglo y medio más. Y como el templo de Devot dependía del templo de Isis en Philae, cabe la posibilidad de que siguiera siendo un lugar de veneración a la diosa Isis durante algunas décadas más después del decreto de Tesalónica. Por lo tanto, probablemente en el siglo V todavía seguía siendo un lugar donde hubiera veneración a la diosa Isis. Pero luego los graffiti nos permiten saber que la población local pues da la impresión que le tenía un cierto miedo a entrar o pensaban, no miedo, pensaban que seguía estando ocupado por seres sobrenaturales, porque hay muchos grafitis en árabe que manifiestan, pero primero hay cruces, el templo se cristianizó, eh, y hay, en el eje central están ubicadas las evidencias de la cristianización, con cruces y con algún texto, y luego, cuando Nubia se islamizó muy tarde, bastante después de la expansión musulmana por el norte de África del siglo VII, y eh, probablemente hasta en torno al año 1000 y algo, Nubia siguió siendo un lugar cristiano. Como Debod estaba muy arriba, se iniciaría la islamización un poco antes. Ya te digo que a partir de ahí tenemos evidencias de que la población local, ya islamizada, pensaba que dentro había seres sobrenaturales, porque está lleno de grafitis como para protegerse, proteger el lugar con declaraciones de fe. Hay muchísimas textos, muchos grafitis con la declaración de fe, no hay más Dios que Alá, antiguos, naturalmente, forman parte de los grafitis históricos y siguieron utilizando. Y luego además hay también dromedarios, hay una caravana de dromedarios muy famosa en la cara Sí. norte y hay una treintena de dromedarios más en distintos lugares que evidencian que siguió siendo un lugar donde se refugiaban las caravanas y donde pues probablemente pasaban la noche, aprovechaban el edificio para pasar la noche en el traslado hacia el norte. Es una historia apasionante la de la vida del templo y de estos espacios, cómo se va cambiando, cómo las sociedades van cambiando, evidentemente, y se mantiene en pie, que es súper interesante. Y luego hay un punto que ya es el propio, haciendo un poquito de historiografía de la vida del templo, que yo no sé si este es uno de los que en el siglo XIX David Roberts le Sí, sacó sí, imagen sí. de él, ¿no? También, De también. lo... Una imagen equivocada Ah, porque se equivocó.
hace una vista del templo y luego introduce una columnata que tiene que ser la de Calapsa probablemente. De manera que tiene ahí una confusión, debió de confundir los apuntes que tomó para luego hacer las versiones finales y confundió dos, y entonces es una mezcla un poco curiosa, pero sí, efectivamente, hay muchos viajeros. En realidad, Sí, desde comienzos del siglo XIX, con la eh, victoria de Mohamed Ali, hay una referencia de un botánico de la expedición francesa, la expedición napoleónica, que llega hasta allí y lo menciona, y luego a partir de ahí ya hay referencias de viajeros eh, muy numerosas desde comienzos del siglo XIX. También han dejado sus grafitis. Es además muy curioso, porque los grafitis están como divididos geográficamente, espacialmente dentro del templo, y los viajeros occidentales casi todos están en la capilla del Naos. De hecho, bueno, ahora es la capilla del Naos. Normalmente había dos naos, dos capillitas de piedra para las dos divinidades, para Amón y para Isis. La de Isis desapareció en la década de 1830, a finales de la década de 1820 desapareció y ya solamente quedó la que ahora seguimos viendo, la de Amón. Y, sí, perdón. no, 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 no. Y siguió siendo lugar de visitas. Luego a partir de ahí tenemos, de hecho, pues es un tema también apasionante, los viajeros, la evidencia que han ido dejando de su paso por Devot, las ilustraciones que han hecho. Algunas de ellas nos han servido para identificar también qué es lo que están haciendo, qué es lo que sucede en las fotografías de la exposición que ahora está abierta, que hemos utilizado información también anterior para poder entender qué es lo que está sucediendo en el templo en la década de 1950. Vamos a, bueno, la gente que nos vaya, que nos esté viendo ahora en directo, nos vea posteriormente en diferido, pues va a contemplar una serie de imágenes de lo que es la exposición que puede verse en el Museo de San Isidro. No vamos a centrar mucho en las imágenes, pero bueno, nos van a servir también de apoyo para la intervención de nuestro invitado. Así que voy a compartir las propias imágenes y vamos a ir comentando un poquito ahora mismo. A ver si las tengo por aquí. Esto al final. Bueno, te puedo ir comentando mientras tú las vas Sí, sí, por buscando. supuesto, exacto. Eh, hay una, cinco o seis instituciones que nos han prestado sus fondos. El primer fondo es el del archivo fotográfico del Templo de Devot. Cuando llegó el conjunto de sillares del Templo de Devot, llegaron también fotografías eh, como apoyo a la reconstrucción, pero llegaron sin información adicional. Para nuestra fortuna, identificamos, eh, Alfonso Martín Flores y yo, que somos los dos comisarios de la exposición y investigadores principales del proyecto Tajut, identificamos los fotógrafos e identificamos la fecha de muchas de estas fotografías de Madrid, porque las hemos encontrado luego en otros archivos, lo que nos ha permitido reforzar la información que el museo tenía, el Museo de San Isidro tenía sobre el templo. Y luego hay realmente lo que nos ya incitó a plantearnos la posibilidad de una exposición fue cuatro centenares de fotografías documentadas que encontramos en el Centro de Documentación del Egipto Antiguo en el Cairo, que es una institución que se creó para documentar los templos egipcios justo en el momento en que se inició la campaña de Nubia, con lo que los primeros años de existencia de este centro, básicamente lo que documentaron fueron templos en la Baja Nubia, los templos que iban a quedar hundidos bajo la presa. Y específicamente el templo de Boda hay 400 fichas que tienen fotografía, quién las fotografió, en qué fecha concreta. Es una fuente documental fundamental para la exposición y para nuestro objetivo en principio, que era qué información adicional podíamos encontrar a partir de archivo que no queda ya en el templo, porque se ha perdido el entorno. Saben que la última hilera del templo, la hilera inferior del templo, no se trajo, se dejó en su sitio, de manera que quedase
una planta uno a uno in situ. Si en el futuro alguna vez se retirara el agua, que pudiese localizarse exactamente donde estaban todos los templos, no solamente de Bod, sino todos los templos. Pero claro, esa información, el suelo está allí, no la tenemos en Madrid. Para nosotros era también una fuente de información que necesitábamos para poder complementar la historia del templo y por fortuna todo eso está en el CEDAE, pero luego nos fuimos encontrando, a partir de ahí empezamos a indagar en otros archivos. Encontramos en el Centro de la Arqueología del Mediterráneo polaco, que fue quienes excavaron, tenían también un archivo con tan mala suerte que en el momento que nos confirmaron que tenían algo de información, también nos dijeron que había sido expedido a Varsovia, que se lo habían llevado al Cairo hacia Varsovia, había que esperar a que se registrara en el nuevo centro, bueno, el lugar donde iban destinados, y que a partir de ahí ya nos podrían dar la información. Por fortuna, durante este año nos llegó también la información polaca y también un poco in extremis. Llevamos ya tiempo intentando encontrar la documentación del Instituto Geográfico francés, por una circunstancia muy curiosa. En un vídeo de la UNESCO que hablaba de las fotogrametrías de Abu Simbel, se veía una carpeta que ponía Devot, con lo que no teníamos ninguna duda que en el Instituto Geográfico francés tenía que haber alguna información de Devot, y tardamos muchísimo en llegar a contactar con ellos, y cuando por fin los contactamos, pues igual que las otras instituciones, han sido amabilísimos, nos han pasado toda la información, están dispuestísimos a que sigamos trabajando juntos con la documentación que tienen, y nos lo han prestado para la exposición. Y luego además la Universidad Americana del Cairo el año pasado estuvimos también simplemente preguntándonos, ¿tendrán también información? Y no había fotografías sobre el templo, pero en cambio sí que teníamos las fotografías sobre la población que vivía en torno al templo, con lo que era una espinita que teníamos ya cuando estábamos planteando la exposición. También tendríamos que hablar sobre la población local, y la Universidad Americana del Cairo nos ha proporcionado las imágenes de un proyecto etnográfico que desarrollaron a partir de 1961, entrevistando a población del entorno. No hicieron la investigación directamente en las aldeas de Devot al principio, excepto en el momento ya del desalojo. La última fiesta religiosa que se celebró en las aldeas de Devot sí que la fotografiaron, y forma parte también de la exposición, porque entendiendo que no solamente se llevaron templos, sino que también se llevaron personas, y eso da una riqueza y una emotividad también a la exposición que nos parece que la ha enriquecido enormemente. Hay tres fases en la exposición: alerta, documentación y traslado. Si te parece, sí que vamos a hablar, ya nos has dibujado un poquito ese contexto, evidentemente, nos has hablado de los fondos, de dónde procede toda la documentación que tenéis ahora mismo, pues en las paredes del Museo de San Isidro, vitrinas. La alerta, ¿por qué pasa esto? Es decir, ¿cuándo se decide tomar esta decisión? ¿Cómo afecta, evidentemente? Y también saber un poco qué monumentos, aparte del templo, son aquellos que se trasladan, ¿no? Cómo se gestiona todo esto? Pues en 1954 el gobierno egipcio, a ver, desde comienzos del siglo XX había ya una presa en Asuán, una presa pequeñita. La presa ya afectaba negativamente al templo de Devot, pues está muy cerca de la propia, del muro que formaba el embalse, y durante 9 meses al año, desde comienzos del siglo XX, el templo quedaba bajo las aguas. Y en el verano abrían las compuertas de la presa para que Egipto tuviera el régimen habitual de las aguas, de inundación en verano y descenso de la inundación a partir del otoño. Y durante esos 3 meses de verano el templo seguía siendo accesible, y fue cuando se empezó, realmente fueron los primeros procesos de documentación del santuario. Consolidaron
lo que quedaba del edificio para que las aguas bajo las que quedaba 9 meses al año no lo afectaran y realmente consiguieron que se mantuviera, aunque luego la restauración ha provocado otros problemas ya cuando el edificio está en Madrid, porque pusieron elementos de hierro para sujetar algunos sillares o pusieron cemento de una calidad que ahora está afectando a las piedras, más potenciado por la humedad de Madrid. De manera que fue efectiva, consiguieron salvar el templo, pero a la larga está dando problemas al edificio. Pero bueno, en ese momento fue práctico y lo que sí que se ha perdido en esos casi unos 50 años, más de 50 años, que el templo estaba periódicamente bajo las aguas y seco, fueron los colores. Sabemos por las descripciones de comienzos del siglo XX que los relieves tenían color, no es que estuvieran a todo color, lo estarían en origen, pero ya se había ido perdiendo, pero todavía se mantenían bastantes colores y de esos colores ya cuando se desmontó ya no quedaba nada. Es algo que se había perdido ya en los años en que estuvo bajo las aguas. Y en 1954 el gobierno egipcio decide crear una presa mucho más grande que ya no va a ser posible vaciar de agua todos los años para producir energía eléctrica que permita la industrialización del país. Que era una cuestión de alimentar a la población, eh, ponerse al nivel de otros países en capacidad industrial y ante eso pues no se podía oponer o al menos no se planteó ninguna otra solución. Se hicieron informes técnicos, el gobierno egipcio hizo informes técnicos y solicitó al centro de estudios que se acababa de crear que se dedicara en esos años exclusivamente a documentar los templos. Me llama la atención que ya desde la década de los 20 el templo o sea, se inundaba Sí, durante unos nueve quedaba meses. completamente bajo las aguas. De hecho, una de las fotografías que tú tienes ahora se ve cómo sobresale la parte superior de las puertas del templo porque está completa, el resto del edificio está cubierto por las aguas. Madre Y mía. de hecho el paisaje se fue transformando. En, Comienza la primera de las salas, mostramos imágenes con el templo de Debod rodeado por palmeras y por cultivos, y luego a partir de ahí ya eso dejó de ser posible. Ya las palmeras murieron al estar bajo el agua y siguieron cultivando. De hecho, en las fotografías que están en la exposición, la población local seguía cultivando, pero cultivaba durante 3 meses al año nada más. Realmente ni siquiera daba tiempo a que los cereales germinaran del todo. Pero bueno, les proporcionaba al menos unos recursos. Entonces, Fíjate, Miguel Ángel, perdóname, que también entender y comprender cómo era el entorno geográfico, en todo lo que es la fauna, la flora, en la época en la cual se construye el templo y cómo cambió a lo largo de los siglos, hasta el punto de ya en el siglo XX, que estaba la pequeña presa y luego la otra presa, pero es que esto es súper curioso. sí, claro, pero hemos querido intentar estudiarlo en la totalidad que nos permite la documentación de la que disponemos. Y si efectivamente pues podemos ver las fotografías todavía con palmeras alrededor, que ya en las imágenes posteriores ya no es así. O como te decía, el cultivo, el cereal que cultivaba era sorgo, es un cereal característico de Nuria, que se planta y germina en verano. De manera que adaptaron la disponibilidad de tiempo que tenían a ese cereal. Pero también en el siglo XIX ya se cultivaba el sorgo. De hecho, hay imágenes grabados del siglo XIX que te mencionaba antes que nos permiten comprobar que también se cultivaba en el pasado. Cuando se decide crear la gran presa, eh, dicen, bueno, estos monumentos, a ver qué hacemos con ellos, qué va a pasar aquí. Claro, les condenamos a no existir, aunque estarían debajo de las aguas, pero a perder, o qué hacemos, ¿no? Entonces, este punto, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo trabajan con los países, la UNESCO? ¿Cómo se hace todo gran proyecto? ¿Cómo se articula? Porque no solamente el templo de Debod salió de Egipto en este caso, hay más espacios monumentales, por así decirlo, que están en otros... Ahora iremos a eso, ¿no? En otros lugares. Eh, eh,
Al principio, el primer informe egipcio, de hecho, dice, bueno, desgraciadamente los templos van a quedar inundados, no podemos hacer nada. Pero en 1959, 4 años después de iniciar ya los trabajos de estudio para construir la presa, el gobierno egipcio contacta con la UNESCO envía varios grupos, varias comisiones de expertos, geólogos y lo que a nosotros nos afecta más, arqueólogos que visitan los yacimientos. Conservamos y en la exposición mostramos vídeos que se filmaron en ese momento. Algunos, por ejemplo, el Templo de God no pudieron no pudieron alcanzarlo, estaba completamente cubierto por las aguas en ese momento. En otros hay, una de las fotografías que estás mostrando es muy curiosa porque están marcadas las huellas en el barro de la comisión de arqueólogos y de hecho se los ve a todos ellos con botas de agua para poder entrar al templo de Philae. Y al término de la misión, eh, de los arqueólogos emitieron un informe diciendo que creían que era posible rescatar la mayoría de los templos y que invitaban a que realmente se iniciara el proceso, no resignarnos a que quedasen bajo las aguas, sino lanzar un llamamiento para su salvación. Y fue la UNESCO la que se encargó de ese llamamiento con el acuerdo tanto con el gobierno egipcio como con el gobierno de Sudán. Y en marzo de 1960 la UNESCO lanzó el llamamiento internacional y muy rápidamente se unieron una veintena de países para participar en el proyecto. Em, Y al mismo tiempo, bueno, poco después, la Universidad Americana del Cairo decide lanzar el proyecto etnográfico que no había sido tenido en cuenta en la década de 1950, en los últimos años de la 50, y deciden lanzar el proyecto etnográfico, montándolo además de una forma muy concienzuda para que Nubia, básicamente, la población estaba reducida a mujeres, niños y ancianos, porque desde que se creó la primera presa de Asuán, los hombres salían para trabajar en Egipto para complementar la economía familiar que estaba muy afectada ya por las inundaciones que provocaban la presa anterior. Y el proyecto etnográfico tuvo en cuenta que fundamentalmente tenían que hablar con mujeres, fueron etnógrafas tanto como etnógrafos y en todos los casos fotógrafos, en tanto en la misión de la UNESCO como el Centro de Estudios del Egipto Antiguo como la misión de la Universidad Americana del Cairo, se hicieron acompañar por un equipo de fotógrafos egipcios con los que además estamos trabajando con especialistas en fotografía egipcios para identificar quiénes fueron y también próximamente rendirles un cierto homenaje con publicaciones para reconocer la labor que hicieron también estos fotógrafos egipcios, que para nosotros son la base documental de los estudios que estamos haciendo a partir de estas fotografías. La exposición es una parte del proyecto que se complementa con publicaciones a partir de la información que estamos obteniendo, claro. ¿Qué otros? Ahora vamos a ir a la fase, bueno, ya nos has descrito la fase de documentación, ahora iremos un poquito más en concreto al templo de Devot, cómo se documenta y cómo se trata. Pero ¿qué otros templos, monumentos se llevaron y dónde? Bueno, No hace falta listar todos, pero no, los nombres, normalmente siempre, normalmente los siempre, grandes nombres, entre siempre hablamos comillas. solo de los templos. Se encargaron proyectos de prospección y se identificaron alrededor de 1.000 yacimientos arqueológicos, Wow. de los que solo se pudo excavar como el 10%, y además se salvaron como una docena de templos. No todos pudieron ser salvados, siempre se piensa en términos muy exitosos. No todos los templos se pudieron salvar. Abu Oda, por ejemplo, quedó inundado. Una parte de Gef Hussein se pudo rescatar, pero otra parte no, tuvo que quedar inundado. Pero luego hay cerca de una veintena de templos que se desmontaron. Algunos se desmontaron piedra a piedra, como el templo de Bod, pero otros, como el templo de Der, se montaron en una plataforma, y se desplazaron en raíles. Eh, Imagínate el templo Madre sobre unos mía. raíles como de raíles de tren, pero mucho más anchos, claro, y el templo se desplazó hacia una zona en que no iba a alcanzarle las aguas. Madre mía, qué locura. Y de ellos ya se eligieron 4 templos para que fueran eh, regalo del gobierno egipcio a los países que contribuyeran de forma más
alta al, al- a la campaña de salvamento en términos generales, con una pequeña salvedad. Gran Bretaña y Francia iban a quedar excluidas porque habían colaborado con Israel en el ataque a Egipto en 1956. La política ahí también intervino, y aunque tanto Francia como Inglaterra participaron muy activamente en las campañas de salvamento, pero ellos sabían que no iban a tener la recompensa de un templo, aunque sí que les dieron luego el reparto de piezas, es que fue idéntico, y Francia, por ejemplo, recibió una cabeza colosal de Ajenatón, por ejemplo. Bueno, Francia e Inglaterra bastante tenían ya, también hay que Bueno, decirlo, sí, tenían... también, bueno, pero también lo tiene Italia y lo tiene Estados Unidos, y recibieron templo. Y Ah, eso las otras ya. instituciones, luego hay tres templos: Tafa, que está en Leiden; Dendur, que está en Nueva York, en el Metropolitan. Bueno, en realidad lo recibieron los países: Estados Sí, Unidos, sí, que sí. lo depositó en el Metropolitan; los Países Bajos, que lo depositaron en Leiden; e Italia, que lo depositó en el Museo de Turín, que son instituciones museísticas con cientos de piezas, Una todos pequeña ellos. broma. Magnífica, digamos, con una labor de investigación excepcional en todos ellos. Y luego incluso en el desmontaje del templo de Calapsa se encontraron como cimentación los restos de una puerta. El gobierno egipcio ya no contaba con ella, y decidieron recompensar a Alemania, que había colaborado en el desmontaje del templo de Calapsa, con esa puerta. Les regalaron la puerta de Calapsa, que era algo con lo que no se contaba, pues estaban los cimientos. En, en cuanto ya al templo de Devot, nos centramos en el propio templo. Comenta, se desmontó pieza a pieza, piedra a Claro, piedra. todos, bueno, salvo los que Abu Simbel, como estaba excavado en la roca, lo que tuvieron que hacer fue literalmente cerrarlo con sierras. Pero los que no estaban en esa situación, lo que hubo que hacer fue desmontarlo piedra a piedra y luego remontarlos fuera del alcance de las aguas. Algunos en Egipto y otros en estos países a los que se les regalaron. Y el templo de Bod fue uno de ellos. Claro, para poder hacerlo, primero hubo campañas de fotografía, y campañas de copia de los textos. Aunque ya se habían publicado previamente, se volvieron a copiar los textos, de manera que la campaña era tanto fotográfica como epigráfica. Se hicieron excavaciones arqueológicas. Hubo dos campañas: una campaña egipcia en 1960 y en 1959. No, perdón, en 1960 una campaña egipcia y en 1961 una polaca. Y bueno, eh, como documentación. Y eh, ¿qué me estabas preguntando? No, nada, no te preocupes. No, acerca de... que son muchas cosas, es que normal, es que, madre mía, es una locura. El tema del desmontaje, o sea, de Al- quitar las piedra a sí, piedra, efectivamente. meterlo en Y cajas, entiendo. terminada la primera campaña Sí. egipcia, se mm, hicieron dibujos de los alzados, Ah, de manera que cada piedra se numeró en dibujo. Ese mismo número se aplicó a cada uno de los sillares. De manera que, de hecho, cuando se visita el templo de Bod, si van con cuidado, por ejemplo, normalmente intentaron que fuera en la parte no visible, pero en otras ocasiones sí que se ve. No hay muchos sillares, pero algunos se ve, tienen el número esculpido, tallado en el sillar, de manera que no se pierda. Al principio los numeraban con tiza, y luego ese número en tiza se esculpía normalmente en la parte no visible, para que no se perdiera la identificación. Y los alzados, los dibujos de los alzados con los números de cada piedra, llegaron, bueno, forma parte de la documentación que se iba a entregar al país al que se entregara el templo de Devot. cuando llega, bueno, esto, ¿qué personas en España, digamos, son aquellas que están más allí en harina, ¿no? Digamos, ¿qué españoles hay allí? O entiendo que van para allá españoles. Se recibe el templo. ¿Cuáles son las personas, egiptólogos de aquella época, investigadores de aquella época, protagonistas, ¿no? En definitiva, que Bueno, llevan el peso. el gran protagonista fue Martín Almagro, claro, que era el director de la misión arqueológica en Nubia. Martín Almagro había hecho su tesis doctoral sobre el Sáhara, grabados rupestres en el Sáhara, y por esos años el Sáhara español tiene
Bueno, perdón, lo había hecho sobre Marruecos, perdón, lo había hecho sobre Ujú. Marruecos, estaba confundiendo de... Y en esos años el protectorado se pierde o España se retira y Martín Almagro de alguna manera ve la oportunidad de poder continuar trabajando sobre Nubia, sobre África, pero en el otro lado, el norte de África, en Egipto. Y entonces él favorece, se mueve mucho para que España acepte participar en la misión arqueológica en Nubia y es quien dirige el proyecto durante los 7 años en que se estuvo excavando España en Nubia, él fue el director, y desde al principio España intentaron, como no teníamos tradición egiptológica, que España fuera solo a yacimientos de época muy reciente, o cristiana o musulmana, y que estuviéramos, digamos, bajo la tutela de una misión que tuviera experiencia. Martín Almagro eso fue muy contundente, se negó a estar bajo la tutela de ninguna otra misión, consiguió tener concesiones independientes y también se preocupó mucho que cuando llegaba desde el primer año, al llegar la misión a España, se trabajó mucho sobre la documentación y en unos meses estaba ya en prensa la memoria de excavación, con lo que muy pronto se ganaron fama de ser muy eficientes y entonces a partir de ahí empezaron a conceder a la misión española yacimientos más característicos de la tradición cultural nubia y Martín Almagro ya vio la posibilidad de decir, estamos ganándonos prestigio, vamos a ir más allá. Entonces vamos a intentar conseguir uno de los templos que em, que están prometidos a las misiones que participen. Y luego también intervino, pues, supo ganarse también el favor egipcio y España supo con qué cantidad habían colaborado otros países que probablemente no era una información estuviese muy abierta y las Cortes Españolas, que como se llamaban entonces, concedieron una ayuda suplementaria al gobierno egipcio para el salvamento del templo de Abu Simbel, con lo que España se puso por encima de otros países en su ayuda y eso permitió que era imposible alcanzar a Estados Unidos, que había la ayuda que había ofrecido, que ofreció efectivamente Estados Unidos era altísima, pero por debajo de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se colocó España y entonces pudo elegir el templo que Martín Almagro deseaba que llegara, que era el más grande. Curiosamente, Estados Unidos no quería el más grande porque era un problema, es demasiado grande, y el compromiso era que se debía de instalar protegido dentro de un edificio. Eh, es el acuerdo que se firmó con el gobierno egipcio, que firmaron los 5 países con Alemania que recibían estos templos, y Estados Unidos prefirió el templo de Endur, que estaba mucho más decorado y era más pequeño. ¿Y cuánto tiempo se tardó en montar el templo? Primero, ¿cómo se eligió ese emplazamiento en Madrid? Es decir, ¿cómo se toma esa decisión? ¿Por qué se toma esa decisión si se sabe, si se tiene conocimiento de ello? ¿Y cuánto tiempo se tardó en montar el templo, una vez que estaban aquí las piezas? Bueno, a ver, la concesión a España es un comité en el año 57, pero la concesión ya oficial es del año, perdón, 67, 67, y claro. la concesión oficial es del año 68. Y a partir de ahí, em, en el embalaje se prolonga hasta el año 70 y en la primavera de 1970 se envían las cajas. El templo había estado 10 años en la isla de Elefantina, ¿eh? Se desmontó y se llevó Ah, a la isla de Elefantina. De hecho, en la exposición hay una fotografía de la isla, el lugar donde en la isla de Elefantina estaban las piezas del templo, todas desmontadas, una junto a otra. Se distingue muy bien porque están naos, ujú. protegido por maderas. Y luego, como decía, estuvieron unos 2 años embalando cada una de las piedras. Se embarcaron en 4 barcazas en el Nilo en 1970, en la primavera del 70. En junio llegó a Alejandría, se embarcó, estuvo unos 10 días navegando, un mercante que se llamaba Benissa, se llamaba el mercante, y en junio, eh,
habían llegado a Madrid. En junio del 70 estaban en Madrid y en diciembre ya estaba montado los bloques del templo, ya estaban montados como edificio en diciembre de 1970, que se inauguró el jardín y se inauguró el jardín y el templo ya estaba, se podía ver, pero no se podía todavía visitar. Y durante el siguiente año y medio se hizo la reconstrucción de las partes del edificio que no, eh, ya no existían, y que completaban la construcción, y se inauguró pues coincidiendo con la fiesta, mm, que en ese momento se celebraba en todo el país, de mediados de julio y en fin, 18 de julio. Y Sí, lo sí, que sí, pasa es que no sí. se inauguró el propio 18 de julio, se inauguró un par de días después. Se inauguró el 20 de julio de 1972. Y a partir de ahí ya la gente pudo empezar a entrar unos días después se permitió ya la entrada. Además lo recuerdo con bastante, fue mi primera visita al templo. Mis padres me llevaron a ver el templo diciendo, Anda. uy, han inaugurado un edificio, venga, vamos a verlo. Y me llevaron a verlo. Y yo no sé si fue, no recuerdo exactamente si fue en julio del 72, pero vamos, yo recuerdo que fue al hilo de la inauguración y que venía en la prensa y me llevaron a verlo. ¿Quién te iba a decir a ti que luego Sí, sí, fíjate. te ibas a especializar tanto en el templo? Sí, Parte sí, sí. de tu vida como investigador es el templo protagonista. Tenemos el templo. Han pasado tampoco tantos años desde que se instaló aquí, pues, aquí en Madrid, que es donde yo resido, por eso digo aquí en Madrid. Y ahora ya hay un tema que sale de la exposición. Digo que hemos visto más o menos todo. Corrígeme, Miguel Ángel, si me equivoco. Es una visión bastante completa. Invitamos a la gente que acuda a ver esta Claro. exposición, que además es gratuita. Está hasta el 29 de marzo de 2026. Y como ha dicho Miguel Ángel, hay una serie también de actividades y de publicaciones. Hay publicaciones que van ligadas también a este trabajo, que esto va más, que es una labor de investigación que está en la exposición, pero que va más. Hay mucha documentación aquí que abordar. Pero sí que también te quería preguntar, más allá de la exposición, porque es un tema que como investigador entiendo que también que te afecta a ti y afecta a toda la comunidad de egiptólogos, egiptólogas y al mundo científico, el tema de la conservación del propio templo, que se habla mucho, pero claro, yo siempre aquí en el Café de la Lluvia tenemos a expertos en la materia y con todo el rigor posible intentamos abordar los problemas. Es decir, bueno, entonces sí que te quiero preguntar. Primero, a lo largo de estos años, que desde que lleva el templo en Madrid, eh, si tenemos constancia de aquellos elementos que se han perdido, digamos, de una manera que podamos saber acelerada, ¿no? Porque, claro, la climatología es diferente, muy diferente. Entonces, sí que me gustaría saber esto para saber si hemos perdido cosas, qué cosas hemos perdido. Por suerte esas cosas estarán en un archivo fotográfico, pero se han perdido, se han perdido. No, a ver, perder, perder bloques no se ha perdido ninguno. Perder no se ha... Otra cosa es que la superficie se va deteriorando. Eso sí, bloques están los que llegaron, que no son exactamente todos, porque a través de la documentación fotográfica hemos podido ver algún bloque que nunca llegó a España, pero que no sabemos si es que se desmoronó en el desmontaje, que puede ser, o se quedó en Elefantina o se envió a otro lugar por error, no sabemos muy bien. Pero son muy pocos, son dos o tres nada más los que hemos podido documentar, que se ven en las fotografías que no han llegado. Lo que llegó, todo está montado en su sitio. También cuando yo empecé a trabajar en el Templo de Bot, me decían, pero lo montaron de cualquier manera. No, no, en absoluto. Llegaron los alzados y todas las piezas llegaron numeradas y todo está colocado donde estaba, donde tenía que estar. Eso no supone ningún problema. Pero sí que es verdad que está sometido, el Templo de Bot lleva 50 años sometido a los rigores de un clima extremo para el que no estaba preparado. Y aunque es verdad que la fachada es una fachada de piedra de Salamanca, es una reconstrucción actual, pero la parte de atrás del edificio sí que son las piedras originales, las superficies sí que se va perdiendo, mm, sin ninguna duda. Las heladas, las nieves, todo eso va deteriorando, la lluvia va deteriorándolo. De hecho, la institución, Museo de San Isidro, Museo de los Orígenes de Madrid, eh, tiene un gasto notable en el mantenimiento del edificio que los
templos que están dentro de edificios no lo tienen. Hace solo 3 o 4 años, eh, Alfonso Martín Flores publicó un artículo sobre el gasto que supone el mantenimiento del templo de Bot frente al ningún gasto que supone el mantenimiento de los templos que están guardados en los otros, en los otros museos occidentales. Es verdad que sí, claro, hay que mantener el propio museo, pero eso forma parte ya del mantenimiento del edificio. Nosotros hacen una inspección anual, comprueban que no ha habido ningún deterioro y ya está, mientras que el templo de Bot exige que estén todos los días y todas las semanas haciendo revisiones de su estado. Y evidentemente hay unas temperaturas, en el interior las temperaturas son estables, porque además han reforzado con cristales para que sean estables. En el exterior eso es imposible de mantener. Y luego además hay una cuestión, el templo es uno de los edificios más visitados de Madrid. También corren la idea de que es un edificio que la gente no conoce. Hombre, claro, todo el mundo no lo conoce todo, pero el templo de Bot, antes de la pandemia, era uno de los edificios más visitados de Madrid. De hecho, tan visitado que tantas visitas empezaban a ser un peligro. Al haber además cerrado con cristales el interior, una afluencia de 400.000 visitantes que llegaba a tener ya antes de la pandemia, suponía una acumulación de sudor, una frecuencia de visitas, un movimiento de gente en el interior para la que no está preparado, y desde la pandemia decidieron limitar el número de personas que pudieran entrar y ahora está en torno a 90.000 visitantes al año, un poco más. Hay que reservar la entrada. Hay que también hay que tener cuidado, pues se está diciendo últimamente que es que la gente no lo conoce. Hombre, si tú te pones pues seguramente hay mucha gente que no conoce el Palacio Real de Madrid, que no conoce ni siquiera que existe. Y algunos probablemente, bueno, pues, posiblemente muchísimos madrileños nunca han visitado el Palacio Real. No podemos pensar que todo el mundo va a conocerlo todo, pero es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, eso sin ninguna duda. Pero desgraciadamente hay que protegerlo también hasta de los propios visitantes, de que la gente entra con mochilas, las mochilas arañan la superficie. De manera que tanto eh, el conservador del templo, Alfonso Martín Flores, como el propio Alfonso, como parte del proyecto Tajut, continuamente estamos defendiendo la idea de que el edificio el templo hay que hacer una protección mucho más efectiva, evidentemente la más efectiva. Alfonso lo ha publicado varias veces, sería que estuviera dentro de un museo, que se hiciera un edificio, no una campana, como también se está diciendo. Una campana estéticamente sería horrible y además provocaría muchísimos más problemas, porque una construcción que fuera solo de cristal eh, seguiría teniendo una insolación muy fuerte, probablemente problemas de humedad interna sobre los cristales. Es decir, lo ideal sería que se construyera un edificio, un museo en el que pudiera explicarse fuera del propio templo qué es el edificio, y que luego los visitantes ya entraran solo a ver el interior, pero sin que se tuvieran que hacer las visitas guiadas dentro. Un recorrido temático en el que hubiera también eh, algo semejante a lo que hay ahora en la terraza del templo, que se puede ver un poco los viajeros y el desmontaje, un poco la historia del edificio, pero multiplicado se podría probablemente. Madrid tiene el Museo Arqueológico Nacional una colección magnífica donada por Egipto y por Sudán de la misión, pues podría hacer una cierta historia de Nubia, de manera que el templo se integrara en una historia de Nubia y sobre todo que estuviera protegido en un edificio. La cosa de esto, aquí hay varios problemas, pero la cuestión es musealizar el templo, introducirlo en un museo, es llevarte el templo de allí. Porque no, 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 o, no, o- no o- necesariamente. o crear el museo, claro, ahí va, la segunda parte. O crear el propio museo en esa ubicación. Sí, claro. A veces uno de los argumentos que dicen es que hay un atardecer tan bonito y el edificio hace tan bonito. Bueno, sí, pero antes de que crearan el Guggenheim, a nadie se le ocurrió que en la orilla del río en Bilbao podría haber un edificio tan impactante. No pensemos en una campana de cristal, que evidentemente sería horrible. Pensemos en un edificio bonito que podría ser igual de atractivo, pero que en su interior estuviera el templo y estuviera protegido el templo y todas las instalaciones que requeriría una explicación de su contexto histórico, de por qué se ha creado, quién lo ha creado, la civilización que lo ha creado, y luego salas.
para, eh, tiene, por ejemplo, siempre ha tenido muchísimas visitas escolares, pues ahora mismo esas se hacen en el sótano. Sí. Probablemente la gente no es consciente que debajo del templo, el templo está construido sobre una plataforma de hormigón y por debajo hay salas, que es donde pues, los miembros del proyecto Tajut hemos trabajado en las salas de trabajo que hay abajo, pero que son también salas donde van los niños y donde se hacen actividades pedagógicas para los niños, pues todo eso podría quedar integrado en ese edificio. Yo estuve allí hace, yo creo que, no sé si hace 30 años o algo así, estuve allí con el colegio, Claro, sí, sí. allí abajo, hace sí, unos 30 años o algo más. Me acuerdo que además nos disfrazamos ahí de un poco de egipcios y tal, Sí, 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 sí. claro, sí, ahí están las Me máscaras acuerdo, me acuerdo. con las que juegan los niños, sí. Sí, sí, Y sí. momificarse. Exacto, exacto, sí. Sí, sí, sí. Ahí tenemos esta foto, fíjate lo que te digo, o sea, que hacían foto de grupo y todo. Pues claro, aquí yo no, Iker, no sé exactamente qué tipo de criterios se siguen, no se siguen. Aquí nos has hablado desde el criterio científico, que es el que nos interesa a nosotros, en clave de patrimonio. Lo ideal para el templo, para la salud del templo, sería pues, que se musealizase, que estuviese un edificio y dentro de ese edificio y ese templo no hace falta mover el templo, que también se hablaba, ¿no? De mover el templo, no mover el templo. También se hablaba de... Podría tal vez hundirse, Ujú. pero sobre la plataforma sobre la que ya está. No hay que volver a desmontarlo. Habría que simplemente que bajar la plataforma. Eso no quiere decir, claro, lo supone un gasto enorme, eso sí es verdad, Claro, un claro. gasto Bueno, fuerte, pues un desembolso inicial muy fuerte, pero luego se evitarían el desembolso que hay que hacer permanentemente para mantenerlo y además siempre en riesgo de estar afectado. oye, puede ser incluso un buen atractivo, ¿eh? Para la propia ciudad. Hacer todo esto, un buen reclamo también turístico, o sea que aquí tiene muchas vertientes. Ahí lo dejamos. Es el templo egipcio más grande que salió en la Claro, campaña. sí, sí, Y hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Y este tipo de propuestas se han hecho, ¿no? Es decir, en el mismo in situ crear un museo. Esto sí, se ha sí, sí, hecho, ¿no? Se ha trasladado, se ha hecho, más allá de temas que salen en la prensa, porque en la prensa salen muchas cosas, que si, efectivamente, que si la campana, que si no la campana, no. Pero es una propuesta de esta índole, una propuesta seria en este aspecto, se ha hecho, ¿verdad? ¿No? sí, sí, Alfonso Martín Flores ha hecho varias publicaciones con las propuestas sobre sus propuestas. eh, Y bueno, desde que existe el proyecto Tajut, complementadas también con la información que estamos obteniendo del proyecto Tajut, eh, propuestas de defensa del templo protegido, claro, dentro de un edificio, con con el museo que hemos hablado. Oye, ojalá para las personas que estamos metidos en materia y que al final somos las más conscientes y nos duele más el tema del patrimonio, pues oye, ojalá algún día podamos ver esto realizado, porque es que estaría muy bien, enriquecería mucho esa visión, aparte de mantener, conservar el templo, esa visión con tema de piezas, crear un discurso, lo que comentabas del Museo Arqueológico Nacional, traerte también aquí esas piezas, un circuito. Igual el museo no prestaba Bueno, ya parte aquí de esos estamos ya fondos, aquí, están pero en bueno. almacenes, pero bueno, podría Sí, encontrarse otra forma sí, de... sí, 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 sí. Incluso exposiciones temporales también que puedan ahí, bueno, es que ya me estoy imaginando y sería la leche. Pues oye, ahí queda dicho, Miguel Ángel. Muchas gracias por estar en el Café de la Lluvia, por atender nuestra llamada. Oye, hemos estado más de una hora. Justo una hora, Una porque hora, una hora. son las 9:04, al menos en mi ordenador. Así que Creo que normalmente las entrevistas son un poco más cortas. son Creo más que cortas. Sí, son más cortas. he hablado a lo mejor más de la No, no, cuenta en cada pregunta, En pero el Café de la Lluvia son largas. Nos podemos extender porque es la libertad que tenemos nosotros, que no dependemos de tiempos, solamente los que nos podamos establecer tú y yo, por ejemplo, en este caso. Pero bueno, nos hemos dejado llevar, está bien. Ha sido un auténtico placer. Te despido. Y nada, que vamos hablando, oye. Un placer. muy bien, muchas gracias. Gracias.